Hola, ¿cómo estás? Pues estamos estudiando verso a verso Hebreos y ya estamos en el capítulo número 7. Realmente el capítulo 7 me enamoró mucho, tengo que decirlo, porque habla muchísimas cosas que dan luz a toda la palabra de Dios. Es importante porque presenta dos cosas básicas. Una de ellas, y lo que está lleno la Biblia, es la ley. Y una más es el sacerdocio. Los sacerdotes que Dios instituyó. Y entonces en Hebreos capítulo 7, cuando va a introducir a Melquisedec, nos va a hablar mucho más sobre la ley y mucho más sobre el sacerdocio. Yo te pido que te quedes y que estudiemos juntos Hebreos capítulo 7. Les voy a invitar a Paola que venga a leerles los 28 versículos y empezamos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo de los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aun estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados,
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es correcto. Pues muchas gracias, Pau. Si vemos en 28 versículos, está hablando sobre Melquisedec y está comparándolo con el sacerdocio de Jesús. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, esta misma descripción la encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 16 al 24. Y en Génesis está hablando cuando Abraham tiene que pelear y rescatar a su sobrino Lot, el rey también de Sodoma. Se encuentran en una llanura, y esa llanura es Jerusalén, es donde habitaba el rey de paz, o Melquisedec. Y en Génesis 14 vemos esto. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle de Salem. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, lo que acabamos de decir en Hebreos, sacó pan y vino. Increíblemente da una introducción de lo que mismo Jesús hizo con sus discípulos, mostrando pan y vino. Y entonces inaugurando algo que se le llama la Santa Cena, o la Cena del Señor, o la comunión con el Señor. Está haciéndolo este Melquisedec y le bendijo. Nadie puede bendecir si no es alguien que es mayor al menor. Lo va a explicar más adelante Hebreos. Y en este caso, nadie había bendecido, ningún hombre había bendecido a otro hombre, solamente Dios bendecía a los hombres. Y aquí vemos a este Melquisedec que bendice a Abraham, el patriarca, con el que iba a iniciar toda la descendencia de los judíos o los israelitas. Lo bendice, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, hay dos cosas aquí que aparecen por primera vez. Una de ellas es sacerdote. No se había hablado de sacerdocio anteriormente en la Biblia. Y introduce el primer sacerdote. ¿Quién es? No es Aarón. El primer sacerdote es Melquisedec. Y la primera vez que aparece la palabra diezmo es Masra, que significa la 10ª parte. Entonces, él de este botín que obtiene de la guerra, demasiados tesoros, demasiada gente, esclavos que obtuvieron de esta guerra, él le da el 10% de todo y dice, esto es para ti. ¿Por qué? Simplemente porque quiero dártelo, porque es una ofrenda de mi corazón a ti. Y la palabra barak es la palabra bendecir, y es arrodillarse o alabar. Es de esta palabra que tú conoces, Veraca, como el lugar que ya van a cerrar en Morelos. Y entonces, a comparación del versículo 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, es muy diferente, le dice, dame. Mientras que Melquisedec bendice, el rey de Sodoma dice, dame. Y esto es una comparativa de líderes espirituales que te exigen un diezmo, que te exigen una ofrenda, que te exigen tu dinero y te dicen, dame. Pero a diferencia de aquellos que están unidos a Cristo, dicen, déjame bendecirte, déjame darte lo que Dios me ha dado a mí. Y entonces fácilmente tú ofrendas, tú fácilmente das. Recordando a un amigo y misionero aquí en México, André, es muy fácil ver que está en una necesidad, ver que Dios está con él, y entonces fácilmente podemos venir con él y darle, y él no nos lo pide. Esto es muy parecido a Melquisedec, y esto es lo que pasó a Abraham.
tiene ya casi 100 años. La promesa está a punto de cumplirse. Si te das cuenta, en el capítulo 15 es cuando Dios le refuerza la promesa de que va a recibir un hijo. Es cuestión simplemente de que venga Melquisedec, tomar sus hombros y orar por Abraham. Y Abraham entonces en ese momento recibe aliento, recibe confianza de parte de Dios. Bendice también a Dios Melquisedec. Y un año después tiene entonces un hijo, ¿no? Es como muy interesante. En Hebreos capítulo 7, entonces, versículo 1 dice: porque este Melquisedec, el que acabamos de ver, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, eran 5 reyes que derrotó, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿Quién más es el Rey de Gloria? ¿Quién más es el Rey de Justicia? ¿Quién más es el Rey de Paz? Sino Jesucristo. Lo dice también en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías el profeta está hablando muchas veces del Mesías. Si tú quieres leer sobre el Mesías, me encantaría que pasaras tiempo en Isaías 53 y en el Salmo 22. Y te vas a dar cuenta de este Jesucristo. Dice en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es Padre eterno, es príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es este Rey de paz, es este Rey de justicia, Jesucristo o Melquisedec. Dice versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, introduce en la Biblia a un personaje muy extraño, porque no es un ángel. Introduce una persona que no se menciona su genealogía, que no se menciona su descendencia. Simplemente aparece con Abraham, le dice, ¿me permites bendecirte? Abraham dice, claro, me puedes bendecir, claro que puedes orar conmigo. Él ora con él le da los diezmos de lo que había ganado, y entonces hay una amistad y empieza a caminar con él. Y por eso quizá Abraham fue llamado amigo de Dios, porque empezó a caminar. Cada vez que veía evidencia de Dios, él podía hacer lo que el corazón le manifestaba. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de todo. Por ejemplo, hay más patriarcas en la Biblia. El patriarca David era un patriarca, él inició, y por eso Dios siempre comparaba el corazón de David y lo comparaba con todos los demás reyes. Dice, como tu padre David, como tu padre David. Y era alguien que marcaba un ejemplo. Los 12 patriarcas también, hijos de Jacob, también se llamaban patriarcas. También cuando Jesús se presenta a los fariseos, dice, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de esos son patriarcas, ¿no? Personas que podía seguir un ejemplo, que venía una cultura, una patria, una raza, por así decirlo, o una nueva familia. Versículo 5, ciertamente los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces tú te das cuenta, tenían toda la cultura, por una parte, que subsistir como todas las culturas, alimentarse, crecer, defenderse, proveer, importar, exportar,
Entonces todo lo que tenían que hacer los hijos de Israel era poseer la tierra prometida y entonces crecer ahí, permanecer ahí. Pero ¿cómo lo iban a hacer exactamente? Pues los hijos de Leví iban a dar una instrucción espiritual a sus hijos, a sus hermanos. Y entonces iban a ser de bendición los levitas. Ellos no iban a trabajar. Ellos iban a recibir el 10%, el diezmo de cada uno de sus hermanos. Y al principio todo fue perfecto, sin embargo, empezaron a despreciar el reino de Dios, empezaron a despreciar el consejo y dijeron, ¿por qué los levitas no trabajan? Pónganlos a trabajar. Y entonces empiezan a meter las manos hacia la agricultura, hacia la ganadería. Los levitas empiezan a descuidar el tiempo en la palabra, el tiempo espiritual, y es una nación que se empieza a alejar de Dios. Pues es precisamente el propósito de Dios. No es que tú mantengas a una persona en una iglesia, sino que esa persona te instruya continuamente de la palabra, ¿no? Como dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Podemos entonces ver en el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham, o sea, lo recibió de Abraham, los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. Él le dijo, yo sé que Dios te ha prometido cosas importantes, ¿me dejas orar por ti? Y a partir de esa oración, de esa bendición, Abraham empieza a ver cumplidas las promesas. El siguiente versículo, el siguiente capítulo de Génesis te das cuenta de eso. Versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El mayor en este caso era Melquisedec, el menor en este caso era Abraham. Melquisedec era mayor a Abraham porque Jesús es Melquisedec, ¿no? Este es Jesús, el que pudo platicar, el que pudo bendecir a Abraham. En Juan capítulo 8, versículo 56, está este texto bien importante con los fariseos, y les dice, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. O sea, gemera la palabra día, que significa fiesta, amanecer o tiempo. Él vio el reino de Jesús, él vio el momento con Jesús, y él pudo ser bendecido por Cristo. Y dice, y lo vio y se gozó, ¿no? En ese tiempo, cuando recibe la bendición de parte de Jesús, se goza y dice, gracias por bendecirme, gracias por todo esto, no sé cómo pagártelo. Y dice, ¿me dejas darte este diezmo, esta ofrenda? Y él lo recibe, ¿no? Él no dice, no, quédatela, no la necesito, sino, sí, está bien, si eso es lo que tú quieres darme, yo lo recibo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, Jesús en este tiempo tenía 31 años, 32 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les está diciendo, es que yo soy existente, yo no tengo padre, ni madre, ni genealogía, yo existo desde siempre. Este es el Melquisedec que está hablando el autor. Versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, alguien que no ha muerto, alguien que es eterno. Como dice en Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví era el tercer hijo de Jacob, y entonces, de alguna manera, lo que está diciendo aquí es que Abraham, ese día que dio los diezmos, también los sacerdotes, la descendencia de Leví,
dieron los diezmos a Dios o a Jesucristo, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, aún no existía Isaac, aún no existía Jacob, aún no existía Leví, pero en ese momento cuando se encuentra Melquisedec y Abraham, él le da todo lo que tiene, le da 10% de lo que tiene. Y dice de esa manera, de los lomos es la palabra osfus, que es la fuerza o poder procreativo, de la cintura o las caderas lo relaciona, ¿no? Esta parte en donde el hombre reproduce con la mujer, es de ahí vienen, ¿no? De estos lomos. Esa es la descendencia de Abraham. Dice, si pues la perfección fuera, está hablando como un supuesto. Dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, que Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, no viene de la descendencia de Aarón, sino viene del orden de Melquisedec. Melquisedec, solamente una vez más te digo, lo vemos en Génesis y lo vemos en Salmos y en Hebreos. No vas a encontrar en otro lugar donde hable de Melquisedec. Y extrañamente no vemos a Melquisedec en el santuario, no lo vemos en el templo, no lo vemos en el tabernáculo, no lo vemos ministrando o ofreciendo sacrificios, pero es un sacerdote. Este es el Jesús que necesitamos conocer. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario, la palabra es muy importante, necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, porque existen dos líneas sacerdotales, la línea de Aarón y la línea de Melquisedec. Y entonces, ¿por qué existen dos líneas de leyes? La ley de Moisés y la ley de Cristo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, Melquisedec, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Él es descendiente de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5 vemos que es de la tribu de Judá, ¿no? El león de la tribu de Judá ha vencido, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, completamente diferente. No tiene nada que ver con Aarón, es un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 10 dice, lo cual es símbolo, el tabernáculo era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Es totalmente diferente. Entonces dices, ¿para qué Dios introdujo la ley? Recuerda, lo dice en Romanos Pablo, que la ley es perfecta, es santa. La ley no tiene nada de malo en sí. La ley dice, capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
O sea, la ley no tiene nada de malo. Lo que pasa que la ley, el propósito que tiene es revelar mi pecado. Es como un ultrasonido que tú te pones aquí en el corazón y entonces dicen, sí, está destruido, tiene cáncer, tiene un tumor enorme y estás a punto de morir. Lo que la ley te dice es que no puedes vivir eternamente. Lo que la ley te dice es que no puedes salvarte a ti mismo, que a fuerza necesitas un nuevo corazón. Lo que la ley te dice es, necesitas un Salvador. Y eso es el propósito de la ley, es revelarte a Cristo. Pero la nueva ley lo que te dice es, no necesitas hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo. La nueva ley lo que te quiere decir es, confía en lo que Cristo ya hizo. El nuevo sacerdote no te invita, trae tus ofrendas, trae tus sacrificios como Aarón. Y entonces tú tenías que poner el animal que tú tenías que comprar, tú tenías que cuidar, tú tenías que inspeccionar que fuera perfecto y sin mancha y traerlo al sacerdote. El sacerdote te pedía que confesaras tus pecados enfrente de él y de alguna manera transmitías esos pecados al animal, a la víctima. Y entonces el sacerdote degollaba al animal y de esa manera tú podías tener un tiempo más de perdón y tenía alguien que morir para que tú siguieras viviendo. Pues este sumo sacerdote Jesús no te pide nada de eso. Él mismo dice, ven, cuéntame tus pecados. Dime qué es lo que ha pasado en esta semana. Y él lo que hace es presentar las marcas de su muerte. Es decir, yo ya pagué, yo ya morí por tus pecados. Como lo dice con la mujer adúltera en el capítulo 8 de Juan. Dice, ve y no peques más. Él nos está invitando a que no veamos nuestras obras o nuestros sacrificios o nuestras ofrendas, sino que veamos lo que Él ya hizo en la cruz. Sino según el poder de una vida indestructible. Es la única vez que se aparece en el Nuevo Testamento esta palabra y es acatalitos, que significa eterno. Una vida eterna. Melquisedec, si está diciendo que es eterno, está diciendo que es Dios. Melquisedec es Dios. Y si dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, está diciendo que Jesús es Dios. El poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él en Salmos. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, la palabra abrogado es adsetesis, que es cancelado o puesto a un lado. Dice, ya no te necesito mandamiento, ya no te necesito ley, quedas puesta a un lado. Anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada, qué palabra, nada perfeccionó la ley. Nada pudo hacer la ley por ti, por mí, por los judíos allá en Israel. Nada pueden hacer porque es perfecta, pero está hablándole a seres imperfectos, que necesitan salvación, que necesitan gracia y misericordia. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esta nueva ley de Cristo nos da una nueva esperanza, una mejor esperanza, que te dicen es que no depende de tu rendimiento, depende de tu reconocimiento de Dios. Versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, es decir, con un mandamiento, pero sin juramento. Les dice Moisés, vas a constituir sacerdotes, es un mandamiento, pero en los Salmos dice, yo lo juro por mí mismo que tú vas a ser sacerdote para siempre. Le está hablando a su Hijo Jesús. Versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, es decir, con un mandamiento, pero sin juramento. Les dice Moisés, vas a constituir sacerdotes, es un mandamiento, pero en los Salmos dice, yo lo juro por mí mismo
que tú vas a ser sacerdote para siempre. Le está hablando a su Hijo Jesús. Jesús por una promesa. Versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, Melquisedec, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, una conclusión, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra fiador es enguos, que es articulado, comprometido a un mejor pacto. Es decir, Él toma y dice, este es un mejor pacto, aférrate a Él, ¿no? Olvida tu rendimiento, aférrate al nuevo pacto, aférrate a la cruz. Es decir, desde antes de Jesucristo, en tiempos de Moisés, 1500 años antes de Cristo, ¿cuántos sacerdotes pudieron existir? 50 y 100 sacerdotes de Aarón hasta Jesucristo. Cuando se acabaron los sacerdotes realmente. Se acabó el templo en el año 70 después de Cristo con Tito, el emperador, y destruyó el sistema de sacrificios. Entonces 50 a 100 sacerdotes eran muchísimos, pero no podían continuar. ¿Por qué? Porque morían. O sea, no podían continuar más tiempo. Incluso si un sumo sacerdote no estaba bien con Dios y había pecado en su corazón y no había sido confesado, en ese momento caía muerto. Caía muerto dentro del lugar santísimo. Y entonces con una cuerda atada a su pie, lo jalaban y entraba su hijo, lo vestían y decían, ahora entra tú, confiesa tus pecados, ofrece un sacrificio primero por ti y si es acepto, ofrece un sacrificio por el pueblo para que podamos tener un año más de perdón. Era desgastante, lo que está hablando el autor, era difícil el sacerdocio, no era cosa fácil, pero todo eso era porque apuntaba a que necesitábamos un mejor sacerdocio. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra interceder es entunjano, que significa invocar, que cada vez que tú y yo necesitamos acceso al Padre, Jesucristo intercede por nosotros, Jesucristo invoca al Padre. Puedes escuchar la oración de Paola, puedes escuchar la oración de la persona que está viendo este video. Es importante. En Romanos 8:26 también habla que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿recuerdas? Con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros y dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 26 es hermoso, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es este sumo sacerdote? Santo. Es un sumo sacerdote que no necesita esforzarse por no pecar. Él ya es santo, Él es perfecto. Ya lo mencionó anteriormente que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Es santo, inocente. No como Pilato que dice, hey, soy inocente de esta persona y se lava las manos. No, ahí es sin culpa la palabra. Aquí no es sin culpa, aquí es sin maldad, sin ninguna sospecha. No sospecharías de Él porque es tan inocente Jesús que no sospecharías de Él. Es sin maldad. Como dice en Isaías que no se halló maldad en su boca. Sin mancha, sin defecto alguno. Apartado de los pecadores. Sin embargo, le decían
que era un comilón y un bebedor, porque siempre se pasaba con los pecadores, porque a ellos vino, como dice en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y hecho, la palabra hecho es llegar a ser, ¿no? Él llegó a ser más sublime que los cielos, que todo el universo, por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él hizo en el cielo, descender, no tomando en cuenta ser Dios, sino que se despojó para ser hombre, y en esa condición de hombre, morir en la cruz. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En Juan 10, versículo 18, dice exactamente esto Jesucristo. Juan 10, versículo 18. Nadie me la quita, o sea, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tiene autoridad y Él podía estar más tiempo en esa cruz. Sin embargo, en el momento exacto, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, Él entrega su espíritu al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Último versículo dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eran débiles, también pecaban, y eso que eran los más íntimos con Dios, eran los más acercados con Dios. Ellos podían entrar a la misma presencia de Dios, podían tocar las cosas santas, pero eran débiles. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La palabra es katsistemi, que significa constituido o establecido o hacer perfecto para siempre. Él fue constituido el Hijo de Dios para siempre, el sumo sacerdote Jesucristo, quien murió por ti y por mí. Capítulo 7 nos introduce entonces muchas cosas bien importantes. Es Jesucristo que vino a presentarse en el lugar santísimo como mejor sacerdote, para que tú y yo tengamos una mejor esperanza, para que tú y yo tengamos una eternidad conociéndolo más. Pues espero que sigas leyendo más en tu Biblia, en Hebreos. Sé que hay muchísimo que explorar. Sin embargo, lo que quiero intentar es motivarte a ver todo el contexto de la palabra de Dios. Y que Dios siga bendiciendo tu alma y que Dios siga bendiciendo tu corazón. Y que puedas presentarte hoy a Él recibiendo la bendición que Él te ha dado, diciéndote que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que si crees en Él tendrás vida eterna y entonces puedas ofrecerte completamente a Él. Él no nos pide nada, solamente que lo conozcamos. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Hebreos capítulo 8. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con tu amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu